Condena. Vicepresidente de Tarek El Aissami rechazó las declaraciones de Mike Pence sobre Venezuela. Nueva autoridad. Consejo Municipal de Latillo juramentó a Reinaldo Díaz como alcalde encargado. Pronunciamiento militar. Fuerza Armada llama a defender la soberanía nacional. Apoyo a estudiantes presentan proyectos para contribuir con el bienestar de sus comunidades universitarias. Insistencia. China confirma necesidad de respetar principio de no injerencia en Venezuela. Hasta las últimas consecuencias, Fiscalía Mexicana anunció investigación por caso Odebrecht. Triunfo merengue. Real Madrid picó adelante en la Supercopa Española. Absuelta, juez desestimó los cargos en contra de Taylor Swift. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Hola, bienvenidos a la emisión meridiana de su Noticiero Venevisión. Muy buenas tardes, Venezuela. Les saludamos en nombre del equipo de Noticiero Venevisión, Milagro Zambrano y esta servidora Endrina Yepes. Estamos listas para presentarles las informaciones y lo hacemos de inmediato. El ministro para la Defensa, general en jefe Vladimir Padrino López, aseguró que no puede haber posturas ambiguas en el país ante las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre una eventual intervención militar en Venezuela, las cuales catalogó como una grave amenaza. Escuchemos. Esto es un asunto de interés nacional y no es momento para estar en actitudes ambiguas. Fijen posición lo que no han fijado posición. Fijen posición, porque esto no es un asunto de juegos, esto es un asunto de la supervivencia del Estado. Es un asunto de la supervivencia de la nación, de la integridad territorial de Venezuela. No aceptamos ambivalencias ni actitudes ambiguas como la que escuché ayer. Lo refiero muy directamente. Fijemos posición y llamamos a la unión nacional. Los hemos derrotado una y mil veces en sus macabras intenciones y los seguiremos haciendo, los seguiremos venciendo. En estos aciagos momentos, cuando se cierne sobre la nación la sombra tenebrosa de la garra imperialista, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana reitera su vocación pacifista, pero reafirma el sagrado juramento de defender la patria y sus instituciones hasta perder la vida si fuese necesario. Pero no moriremos, viviremos para vencer. Asimismo, ratifica su incondicional apoyo y absoluta lealtad al ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, nuestro comandante en jefe, en cuyo liderazgo confiamos para superar las dificultades y encontrar el camino hacia la reconciliación, la paz, la estabilidad y el desarrollo nacional. Estudiantes de diferentes universidades del país presentaron proyectos con el propósito de contribuir con el bienestar de sus comunidades bajo el apoyo de instituciones como Benancham, Rotary Club y Fundación Mercantil. Diana Martínez nos informa. Buenas tardes, Diana, te escuchamos. Así es, buenas tardes, gracias por el contacto. Más de 100 jóvenes se inscribieron en el concurso Promoviendo Líderes Socialmente Responsables, que hoy llega a su final tras 9 meses de preparación y de haber recabado diversos proyectos como solución a los diversos problemas del país. Temas como la salud y el reciclaje fueron claves dentro de estos proyectos. Es una maravilla ver cómo ellos enfocan desde el punto de vista ecológico, desde el punto de vista gerencial, desde lo que se necesita en la motivación, la educación y sobre todo desde los puntos de donde viene cada uno, de distintas ciudades, distintos puntos en el país donde ven la problemática que están teniendo. Y entonces enfocándose en eso es lo que ellos han querido hacer para traer y presentar hoy proyectos e ideas que han sido realmente increíbles en cuanto a cómo poder entre todos y sus comunidades solucionar estas problemáticas que pueden tener. El abordaje de este tipo de problemática tiene que incluir al Estado,
a las empresas, a la sociedad civil y a los individuos en general. Y esto se está percibiendo con mucha nitidez en estos proyectos. Los 10 proyectos finalistas han sido captados por universidades, empresas socialmente responsables y por comunidades para comenzar a ser aplicados bajo la premisa de tomar soluciones de la mano de los propios ciudadanos. Con esta información retornamos el pase a los estudios. Gracias, Diana. El vicepresidente de la República, Tarek El Aissami, rechazó las declaraciones sobre Venezuela de su homólogo estadounidense Mike Pence durante una rueda de prensa en Colombia, acompañado por el presidente Juan Manuel Santos. A través de su cuenta en Twitter, El Aissami catalogó de injerencistas las declaraciones de Pence y señaló el cinismo que a su juicio se exhibe su par estadounidense al tener que señalar a Venezuela tras lo que calificó como fracaso del Plan Colombia y los movimientos neonazis y el odio racial presentes en Estados Unidos. Alfonso Marquina, diputado ante la Asamblea Nacional por la Unidad, confirmó su postulación como precandidato a la gobernación del Estado Lara por el partido Primero Justicia. Marquina aseguró que su candidatura no responde a intereses partidistas ni personales y aseveró que su único propósito es trabajar por la libertad de Venezuela. Marquina expresó que Venezuela vive momentos difíciles que requieren de compromiso de lucha por parte de sus dirigentes políticos y rechazó que algunos pretendan continuar en el poder por encima de los intereses del pueblo. Los países del continente americano rechazan las presiones militares de Estados Unidos en contra de Venezuela, según afirma el canciller de la República, Jorge Arriaza. A través de Twitter, el ministro de Relaciones Exteriores sostuvo que toda América se opone de manera unánime a una intervención militar de Estados Unidos en Venezuela. Asimismo, señaló que el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, se equivoca gravemente al tratar de aplicar el corolario Roosevelt en pleno siglo XXI con respecto a su reunión con el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos. José Manuel Olivares, diputado ante la Asamblea Nacional por la Unidad, pidió participar en las elecciones regionales. Olivares reconoció errores en la comunicación de los líderes de la oposición. Sin embargo, destacó que las personas deben acudir a las convocatorias para sostener la presión frente al Estado. Sostuvo que ganar los comicios regionales es una forma de presionar al gobierno nacional. El Ministerio Público comisionó al fiscal 20 provisorio del Estado Carabobo para investigar la muerte de Luis Guillermo Espinosa, de 15 años de edad. Según la información preliminar, el adolescente fue herido por un arma de fuego el pasado 5 de junio durante una manifestación en el distribuidor San Diego. Castillo, quien estaba siendo atendido en la unidad de cuidados intensivos de la ciudad hospitalaria Dr. Enrique Tejera, sufrió un paro respiratorio este domingo que le ocasionó la muerte. Funcionarios del Ministerio Público se encuentran realizando las investigaciones correspondientes. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, pidió al vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, descartar una intervención militar en Venezuela. Así lo expresó el mandatario durante una declaración conjunta en Cartagena con motivo de la primera gira de Pence por Latinoamérica. La posibilidad de una intervención militar no debe ser contemplada. Ni en Colombia, ni en América Latina. Desde el sur del Río Grande hasta la Patagonia, podrían estar de acuerdo. De igual forma, el vicepresidente estadounidense aseguró que el mandatario Donald Trump confía en que se logrará una solución pacífica a la situación por la que atraviesa Venezuela. En México, la Fiscalía General anunció este lunes que llevará su investigación del caso Odebrecht hasta las últimas consecuencias. Esto a raíz de que una investigación periodística en Brasil implicara a Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos Pemex, en esa trama de corrupción. Así lo señaló la Procuraduría General Mexicana en un comunicado, y un reportaje periodístico del diario O Globo destapó este domingo que la constructora Odebrecht habría pagado al exfuncionario hasta $10 millones en sobornos para que la firma ganara una licitación valorada en $115 millones para remodelar una refinería. En Twitter, Lozoya, máximo responsable de la petrolera entre 2012 y 2016, se defendió de las acusaciones al negar categóricamente las imputaciones. Amigos, momento de hacer nuestra primera pausa. A regreso. Triunfo electoral. Oficialismo vence en primarias de comicios legislativos de país suramericano. Los detalles se los comentamos en breve, ya venimos.
Continuamos. La militancia del Partido Socialista Unido de Venezuela se concentra para marchar al Palacio de Miraflores. Nuestra compañera Diana Vázquez se encuentra con el constituyente Ángelo Rivas y nos trae los detalles. Gracias, buenas tardes. Efectivamente, a esta hora vamos a conversar con Ángelo Rivas, quien es constituyente por el Distrito Capital, para que por favor nos amplíe detalles de por qué es necesario salir a marchar en esta marcha que ha sido denominada antiimperialista. Bueno, mira, hoy una vez más el pueblo venezolano, la juventud venezolana demostrará su carácter antiimperialista. Hoy se trata de defender la soberanía, hoy se trata de defender nuestra independencia. El presidente que está alquilado en la Casa Blanca, Donald Trump, ha hecho nuevamente amenazas serias en contra de la patria de Bolívar, diciendo que no tomaría, que tiene como opción una intervención militar en la patria venezolana. Esto no se trata de que los chavistas defendamos la patria, se trata de que los venezolanos, sea cual sea nuestra posición política, debemos salir en defensa de nuestra independencia. Nosotros no necesitamos que ningún presidente alguno, que ningún emperador alguno intente inmiscuirse en los asuntos internos de Venezuela. Bien, agradecemos entonces a Ángelo Rivas, constituyente por el Distrito Capital, quien rechazó entonces las declaraciones del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, estas que calificó de injerencia. También informó que esta marcha tiene previsto llegar al Palacio de Miraflores para apoyar entonces las políticas gubernamentales del presidente Nicolás Maduro. Es la información que tenemos a esta hora. Retornamos con ustedes al estudio. Gracias, Diana. A esta hora escuchamos al constituyente por el Estado Monagas, Diosdado Cabello, quien participa en la marcha antiimperialista. En relación a las elecciones a gobernadores pautadas para octubre. No, nosotros esto de la organización y la movilización popular. Mientras haya movilización popular, se le hará cada día más difícil al imperialismo, pero no solo al imperialismo, sino a sus amigos lacayos internos aquí en nuestro país. Es más peligroso inclusive el imperialismo que los lacayos internos, porque los lacayos internos son traidores a la patria, los lacayos internos son arrastrados serviles al imperialismo norteamericano. ¿Cómo se prepara la revolución de cara a un nuevo proceso electoral, el proceso electoral número 22? Nosotros estamos listos inscribiendo a nuestros candidatos, allá ellos que andan en sus peleas, allá ellos que andan en sus diatribas, allá ellos que andan en sus ambiciones de grupo, no se han puesto de acuerdo todavía, pero eso no es nuestro problema. Nosotros ya tenemos candidatos en todos los estados de Venezuela. Hoy estamos inscribiendo, ayer inscribimos, terminamos de llevar los recaudos de los candidatos y quedan formalmente inscritos. Viene ahora el siguiente proceso, que es la impugnación, la revisión, y recuerdo todos aquellos que hicieron llamados a la violencia. Eso está registrado en los medios de comunicación, está registrado en todas las páginas de los periódicos, está registrado inclusive hasta en sus Twitter, en las páginas sociales que ellos manejan, en las redes sociales que ellos manejan. Llamaron a la violencia, la Comisión de la Verdad les tocará la puerta. La Asamblea Nacional Constituyente, ¿cómo ha venido trabajando desde su instalación el pasado 4 de agosto? Bueno, fíjate, yo creo que el logro principal de la Asamblea Nacional Constituyente es que se acabó la violencia, pareciera, ¿no? El foquismo se ha reducido a su mínima expresión en todos los lugares donde antes había violencia. Ellos llamaron esta semana, creo que llamaron a una manifestación, terminaron en la Plaza Alfredo Sadel recogidos ahí, un pequeño grupo minoritario, y al final 20 violentos salieron a generar violencia. Fueron rechazados por la mayoría de ellos mismos. La Asamblea Nacional Constituyente está trabajando, va a seguir trabajando por la paz de este país. Muchísimas gracias, agradecemos las declaraciones. El diputado ante la Asamblea Nacional, José Guerra, rechazó este lunes el anuncio hecho por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la posibilidad de intervenir militarmente el país. Guerra sostuvo que la solución a los problemas venezolanos debe ser interna y respaldó el comunicado emitido por la Mesa de la Unidad Democrática este domingo, en el que se rechaza la amenaza del presidente Trump. Además, agregó que rechazan cualquier tipo de intervención en Venezuela. Por su parte, advirtió que el gobierno nacional debe reestructurar el sistema económico para contrarrestar la inflación por la que atraviesa el país. Este lunes, el vicepresidente de la Asamblea Constituyente, Aristóbulo Istúriz, inscribirá su candidatura para las elecciones regionales. Nina Martínez nos amplía. Gracias, Estudio por el Pase. Efectivamente, en horas de la tarde se estará llevando a cabo la inscripción oficial por parte del profesor Aristóbulo Istúriz a la candidatura a la gobernación del estado Anzoátegui. La actividad se llevará a cabo en la plazoleta de la Casa Fuerte en Barcelona, donde se concentrará la población y las fuerzas revolucionarias de la entidad. Es importante destacar que esta sería la segunda candidatura a la gobernación por parte de Istúriz, que actualmente funge como vicepresidente de la Asamblea Nacional Constituyente. Esta es la información que manejamos a esta hora del mediodía y con ella retornamos el pase al estudio en Caracas. Gracias, Nina. El Ministerio de Asuntos Exteriores de China insistió en la necesidad de respetar
el principio de la no injerencia entre gobiernos. Esto en respuesta a las amenazas del gobierno estadounidense contra Venezuela. El portavoz Juan Chuyin aseguró en rueda de prensa que todos los países deben conducir sus relaciones bilaterales sobre la base del respeto y la no injerencia en los asuntos internos de los otros países. En virtud de ello, rechazaron la posición del gobierno de Donald Trump, quien habría dicho que contempla una intervención militar contra Venezuela. El país asiático exhortó al gobierno venezolano a iniciar un diálogo pacífico con la oposición para mantener la estabilidad en el país. El cardenal Jorge Urosa Sabino rechazó este lunes toda injerencia militar contra Venezuela a propósito de las recientes declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El arzobispo de Caracas manifestó en nombre de todos los obispos de Venezuela que rechaza categóricamente la advertencia de una intervención militar. No obstante, alertó que la crisis social, política y económica del país se agudiza cada vez más, razón por la que urge que tanto ciudadanos como gobierno se aboquen a generar soluciones, pues a su juicio solo compete a los venezolanos solventar el conflicto. En el estado Cojedes, Margot Godoy fue postulada ante el Consejo Nacional Electoral como abanderada del Partido Socialista Unido de Venezuela para las elecciones regionales a celebrarse el próximo mes de octubre. Gregory Brusual con la información. Godoy oficializó su candidatura ante la Junta Regional Electoral postulada por el PSUV y 9 partidos del Gran Polo Patriótico. Señaló que su programa de gestión como propuesta para los cojedeños está basada en el Plan de la Patria. Vamos a seguir transfiriendo el poder al pueblo, vamos a seguir apoyando a la Asamblea Nacional Constituyente, que se ha convertido en una dinamizadora de la vida política de la nación, pero sobre todo en una garante de la paz. Vamos a seguir ratificando en todas nuestras acciones diarias el legado del comandante Chávez. Vamos a avanzar en la agenda económica bolivariana, vamos a seguir apoyando a los CLAT, vamos a seguir trabajando para romper el mínimo esfuerzo. Creo que sin duda alguna es un gran compromiso. La abanderada por el oficialismo invitó a la población a ejercer su derecho democrático en los comicios regionales y reiterar su confianza en el Consejo Nacional Electoral. Desde el estado Cojedes, Gregory Brusual, Noticiero Venevisión. Hacemos una nueva pausa. Así es, al regreso tenemos más información. Quédense con nosotras. Ya venimos. Paciente requiere con carácter de urgencia Clonac o Alprazolam en tabletas de 0.5 miligramos o 2 miligramos. Quienes puedan colaborar, favor comunicarse al siguiente número telefónico: 0416-201-7816. Las colaboraciones son gratuitas. No acepte realizar pago alguno. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Iniciamos nuestro recorrido por lo que pasa en el mundo en Argentina, donde el oficialismo celebró su triunfo a nivel nacional en las primarias para las elecciones legislativas realizadas este domingo. Sin embargo, el partido liderado por el presidente Mauricio Macri obtuvo un reñido resultado en la contienda con la expresidenta Cristina Fernández en la provincia de Buenos Aires, el mayor distrito electoral del país. De los 24 distritos electorales, el Frente Gubernamental Cambiemos se impuso en la mitad de ellos, lo que posiciona al oficialismo frente a los comicios del 22 de octubre. El jefe del Estado Mayor estadounidense, el general Joseph Dunford, abogó este lunes por la vía de la diplomacia y la presión económica en la crisis con Pyongyang. Resaltó que la respuesta militar solo serviría si todos los esfuerzos fallan. Así lo indicó durante un encuentro con el presidente surcoreano Moon Jae-in. En Burkina Faso, 18 personas murieron y otras 10 resultaron gravemente heridas tras un ataque terrorista ocurrido en una cafetería de la capital. Los atacantes abrieron fuego durante la noche de este domingo en el local de Estambul, ubicado en una céntrica avenida. Las víctimas son en su mayoría mujeres y niños. Los agresores fueron abatidos por la policía en una operación que se prolongó hasta la madrugada. En Grecia, cerca de 300 bomberos luchan por controlar varios incendios que continúan activos en el norte de la región de Ática y en la isla de Zante. Las llamas han arrasado centenares de hectáreas y han destruido cerca de 20 casas. Hasta el momento no se han registrado víctimas mortales, solo un bombero resultó herido.
En Estados Unidos comparecerá este lunes ante una corte el joven de 20 años acusado de embestir con su vehículo a una multitud que protestaba contra el racismo en Charlottesville, Virginia. James Allesfield fue acusado así de asesinato en segundo grado tras el atropello que dejó 3 muertos y 20 heridos. El fiscal general Jeff Sessions aseguró que la situación puede ser considerada como terrorismo doméstico. En Estados Unidos, 3 hombres murieron en un tiroteo registrado este domingo durante una carrera de autos en Wisconsin. La situación se produjo alrededor de las 7 de la noche cuando un sujeto se aproximó a las víctimas cerca de un puesto de comida. Hasta el momento no hay sospechosos detenidos y se desconocen las causas del hecho. El gobierno de China advirtió este lunes sobre una posible guerra comercial con Estados Unidos. Esto si Washington comienza hoy las investigaciones contra presuntas violaciones de Pekín en el comercio bilateral. Ante la situación, China animó al gobierno de Trump a seguir trabajando por relaciones económicas estables. Y el exdirector de comunicaciones de la Casa Blanca, Anthony Scaramucci, sugirió que existen funcionarios del gobierno de su país que estarían conspirando contra el presidente Donald Trump. Scaramucci, que duró tan solo 10 días en el cargo, afirmó que el mandatario necesita un equipo más leal para proteger su agenda. Cuando exponemos nuestro cuerpo a un exceso de calor o un exceso de ejercicio físico, la temperatura corporal sobrepasa sus niveles normales y se produce un golpe de calor o shock térmico. Hoy en Vida y Salud les contaremos cuáles son sus principales síntomas y cómo podemos evitarlo. Dolor de cabeza, náuseas, taquicardia, mareos, piel seca y rojiza y desorientación son los principales síntomas que presenta el paciente por un golpe de calor o shock térmico. Es el corazón a latir rápido porque te deshidrata, ¿verdad? Inclusive puedes tener un problema renal, donde puedes tener un problema de fallo renal agudo y ponerte una diálisis aguda. Inclusive te puede causar hasta la muerte, porque es como todo, es como cuando tenemos una máquina que se sobrecalienta y explota. Pues así mismo nos sucede a nosotros en nuestro cuerpo. Es un sobrecalentamiento del cuerpo que no funciona a altas temperaturas. Si va a estar por muchas horas expuesto al sol o a ejercicios extremos, es necesario tomar suficiente agua y mantenerse hidratado para regular la temperatura corporal. Las bebidas alcohólicas no son agentes hidratantes. Se debe prestar especial atención porque pueden traer serias consecuencias. Se dice que el tomar alcohol en unas altas temperaturas lo que hace es que disminuye la capacidad del cuerpo para mantener una temperatura adecuada. Las personas necesitamos alrededor de 2,5 litros de agua diarios para mantenernos hidratados. Si va a realizar ejercicios extremos o exponerse al sol por muchas horas, se debe aumentar esta cantidad. La sed es la sensación que nos motiva a tomar agua, pero aseguran los expertos que no es recomendable esperar hasta ese momento. Soy Joyce Adrián, hasta una próxima entrega de Vida y Salud. Gracias, Joyce. Es momento de hacer una breve pausa y al regreso. ¡Éxito! Maluma es trending en YouTube. Los detalles con Carieli Cuadros en Estrenos y Estrella en solo minutos. Y si con otro pasas el rato, vamos a ser felices los 4. Yo te acepto el trato y lo hacemos todo rato. Ay, lo hacemos otro rato. La paciente María Flores necesita con urgencia donantes de sangre tipo ORH positivo. Quienes puedan colaborar, favor comunicarse a los teléfonos 0414-124-5269 o 0412-809-3362. Las colaboraciones son gratuitas. No acepte realizar pago alguno. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Amigas y amigos, iniciamos los deportes con fútbol porque el Real Madrid picó adelante en la final de la Supercopa de España tras derrotar al FC Barcelona 3-1 en el duelo de ida en el Camp Nou.
El club merengue abrió la cuenta a los 5 minutos de haber iniciado la segunda mitad tras un centro de Marcelo que Piqué, en su intento de rechazarla, terminó metiendo en su propia portería. El Barça empató gracias a un polémico penal que fue pitado sobre Luis Suárez que ejecutó Lionel Messi, pero Cristiano Ronaldo, que arrancó desde el banquillo de suplentes, anotó el segundo tanto para el Real Madrid a los 80 minutos y 2 minutos más tarde salió expulsado del partido tras otra jugada polémica. Ya para el final del compromiso, Marco Asensio con un zurdazo sentenció el 3-1 final en el juego de ida de la Supercopa de España. El empujón al principal Ricardo de Burgos no le iba a salir gratis a Cristiano Ronaldo. Al menos barato sí le salió. De una sanción que podía ser de 12 partidos, el juez de competición de la Real Federación Española de Fútbol ha impuesto una de 5 al astro portugués. Además, el Madrid deberá pagar una multa de 1.400 euros y el futbolista una de 3.005 euros. Cristiano se perderá la vuelta de la Supercopa el miércoles. Los primeros 4 partidos de Liga ante Deportivo La Coruña, Valencia, Levante y Real Sociedad. Nos vamos a la Ligue 1 de Francia porque Neymar debutó con gol y asistencia en el Paris Saint-Germain, que derrotó al Guingamp 3-0. El PSG, con un contundente dominio durante todo el partido, abrió la cuenta en el 52 tras un error de Jordan y Coco, que terminó convirtiendo gol en propia puerta. Más tarde, a los 62 minutos, Neymar filtró un balón entre la línea defensiva del Guingamp que Edinson Cavani aprovechó para marcar el segundo tanto. El brasileño a los 82 anotó su primer tanto con el club parisino en su estreno y además así cerró la cuenta de la jornada. 3-0 victoria del Paris Saint-Germain. Pasamos ahora a Londres, donde este domingo finalizó el Mundial de Atletismo. El sábado, Usain Bolt tuvo la despedida que nadie esperaba. Se retiró tras sufrir un calambre en el isquio izquierdo que lo dejó tendido en la pista en la final de los 4x100. El jamaicano, que venía de conseguir la medalla de bronce en los 100 metros planos, no pudo completar los relevos junto a su cuarteto. Bolt, que recibió el testigo a tan solo centímetros de los corredores de Estados Unidos y Gran Bretaña, no pudo completar el remate tras caer en la pista acalambrado a unos 70 metros para la llegada. Gran Bretaña al final se llevó la medalla de oro tras superar a los norteamericanos en los metros finales. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Carelis Cuadros y esto es Estrenos y Estrellas. Iniciamos las noticias del mundo del espectáculo con J Balvin y las acusaciones en su contra. El reggaetonero está siendo señalado de estafador. Se pudo conocer que J Balvin estuvo a punto de ir a la cárcel. Él pasó un susto el pasado 5 de agosto a su llegada a un aeropuerto de Bolivia, cuando un grupo de efectivos policiales lo interceptaron para llevarlo a la cárcel por no devolver una supuesta suma de dinero que recibió en el 2014 tras la cancelación de un show. Su abogado aseguró que el contrato estipula que el artista puede quedarse con el pago adelantado si se cancela la presentación, por lo que el contratista busca aprovecharse. Sin embargo, luego del inconveniente, el colombiano prometió regresar el pago. Estamos rompiendo la discoteca, la fiesta no para, apenas comienza. Seguimos con Taylor Swift. El juez a cargo del juicio desestimó las acusaciones en su contra. La cantante salió absuelta de cargos en la primera fase del juicio entre ella y el DJ. David Mueller no pudo demostrar que Taylor fue directamente responsable de su despido. Recordemos que él la demandó por daños y perjuicios de hasta $3 millones. Ahora el juez está por deliberar si, tal como dice Swift, hubo agresión sexual por parte de Mueller en el 2013 durante una sesión de fotos. Y el cine venezolano sigue siendo reconocido internacionalmente. La película La Familia se alzó en el Festival de Cine de Lima. ¿Tú crees que alguien te va a ayudar allá? Cada quien anda en lo suyo. La cinta original de Gustavo Rondón Córdoba ganó el premio a la mejor película de ficción de la 21ª edición del Festival de Cine de Lima, otorgado por la Asociación Peruana de Prensa Cinematográfica. Este es el primer largometraje de Rondón y fue reconocida por su aporte a la crítica de las diferencias sociales comunes a todos los países de América Latina, y en particular a la situación de los niños que residen en zonas violentas. La Familia también logró reconocimientos en Cannes y en el Festival Internacional de Karlovy Vary en 2017. ¿Tú crees que alguien te va a ayudar? Y las chicas de Fifth Harmony fueron las grandes ganadoras de los Teen Choice 2017. El grupo
grupo se fue a casa con 4 reconocimientos del total que se disputaron en la 19ª edición de los premios. Miley Cyrus recibió el galardón especial Elección Definitiva y Maroon 5 se llevó el premio Década. La popular tabla de surf también fue para Bruno Mars, quien no estuvo presente por estar de gira, pero que compensó con el estreno en vivo de su nuevo videoclip. Para cerrar, los voy a dejar con Maluma y la versión salsa de Felices los Cuatro. Este audiovisual logró ser el número 1 trending en YouTube desde su estreno. Así llegamos al final. Soy Carelis Cuadros y los espero en una próxima emisión de Estrenos y Estrellas por su noticiero Venevisión. Vamos a ser felices los cuatro. Yo te acepto el trato y lo hacemos todo rato. Ay, lo hacemos todo rato. Y lo hacemos todo rato. Y lo hacemos todo rato. Y al regreso en Entrevista Venevisión, Endrina estará entrevistando al constituyente Gerson Hernández. Ya está aquí en el estudio con nosotros. Recuerden que pueden participar con la etiqueta Entrevista Bebé. Ya venimos. Los esperamos. Paciente de 5 años de edad necesita con carácter de urgencia el medicamento Tegretol en jarabe al 2%. Quienes puedan colaborar, favor contactar por el teléfono 0416-822-4806. Las colaboraciones son gratuitas, no acepte realizar pago alguno. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Entrevista Venevisión. Líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevista Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el invitado del día de hoy, Gerson Hernández, constituyente. Gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación, María. El fin de semana fue muy movido a nivel informativo tras las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y esa frase donde aseguraba que no se descartaba la posibilidad de una intervención militar. En horas de la mañana, el ministro de la Defensa, el general Vladimir Padrino López, en un pronunciamiento acompañado de las Fuerzas Armadas, decía que no estamos en momentos de ambigüedad ante una eventual intervención militar. ¿Cuáles son los escenarios que están manejándose ahorita desde la Asamblea Nacional Constituyente y cuáles serían las estrategias que tiene el Ejecutivo Nacional en este sentido? Bueno, mira, en este sentido nosotros, la asamblea que tuvimos, la reunión que tuvimos el día viernes, fue el día sábado, fue muy contundente la declaración de cada uno de los voceros de los diferentes constituyentes que estamos haciendo vida allí dentro, y un denominador común. Primero, una posición bien soberana de parte de todo el pueblo de Venezuela. Creo que en este caso no hay el radicalismo del sector de oposición ni el sector del oficialismo, sino por el contrario, la soberanía, lo que tiene que ver con la dignidad de todo el pueblo venezolano. Vimos como la demostración clara de la no injerencia en nuestros asuntos internos aquí en Venezuela, sobre todo de parte del gobierno de Estados Unidos, es un rechazo de manera frontal y vertical que tenemos todos los venezolanos. Sin duda alguna, en algunos análisis que se hicieron en el debate, ya no es solamente el tema energético, ni el tema de la minería, ni de los recursos naturales no renovables que tenemos en el país, que siempre ha sido el centro de atracción para el interés que pueda tener el gobierno norteamericano, sino ahora va más allá. Eso, la dignidad que tiene el pueblo ahorita, el ejemplo que está dando ahorita el pueblo venezolano, sobre todo con este proceso electoral que culminó el 30 de agosto con la elección de la Asamblea Nacional Constituyente, una demostración clara de la voluntad de un poder popular, donde se manifestó, y como decía el presidente Nicolás Maduro, entre vientos, mareas, todo lo que ocurrió, la gente salió a participar de manera masiva y dio una demostración clara de lo que estamos viviendo allí. ¿Qué responde usted a los voceros internacionales que, al hacer referencia a la situación del país, señalan la necesidad de restaurar la democracia? ¿Se pudiera decir que en Venezuela es cuestionable la democracia? Mira, bajo ningún concepto creo que esté en juego ni el concepto ni la vivencia de la democracia en Venezuela. Como te dije, acabamos de vivir un proceso democrático, participativo, donde más de 8 millones de venezolanos se expresaron, y se acaba de abrir el debate para comenzar otro proceso electoral, que es la elección de los gobernadores a nivel de Estado. Y sin embargo vemos cómo masivamente más de 1000 personas se han registrado para ocupar estos cargos,
y lo interesante es que sectores de la oposición también están formando parte allí de esas postulaciones que se están haciendo. O sea, sin duda alguna se ve de manera palpable, viable, el estado de democracia y sobre todo el carácter demócrata que ha tenido el presidente Nicolás Maduro. La MUT rechaza a través de un comunicado cualquier intervención extranjera en nuestro país y cita el caso de la presencia de Cuba en Venezuela. Quiero unir esta respuesta, este comunicado de la MUT con las declaraciones de la CIA que decían que ven un riesgo en Venezuela por la presencia de rusos, iraníes y cubanos. Bueno, mira, la presencia como tal no sabe, se ha hecho del conocimiento público, palabras del propio presidente Nicolás Maduro, donde existen relaciones, tanto de amistad, por la soberanía de los pueblos, todo esto, entre países como Rusia, la India, Irán, que vienen jugando dentro del juego democrático y esa colaboración bilateral que existe entre ambas naciones. Y sin duda alguna una demostración clara de que Venezuela en este momento no está sola. Con estos aliados, todos los que son los países del Caribe también forman parte de este concepto de opinión a la no injerencia. Y es un tema de democracia internacional, ¿sabes? O sea, otros países que quieran gobernar, llevar un sistema dictatorial, por llamarlo de alguna forma, que venga con injerencia extranjera, en cualquier país del mundo debe ser rechazado. El cambio de fecha de las regionales para el 10 de octubre, ¿cómo se puede interpretar? Para muchos esto es una estrategia política de la Asamblea Nacional Constituyente para frenar las acciones que pudiera tener la Mesa de la Unidad Democrática en cuanto a la campaña electoral. ¿Cómo interpretar esta modificación del calendario? Mira, más que una estrategia política, yo creo que es ir a los tiempos reales. Sabemos que motivado las situaciones, las coyunturas económicas, la política, el poder electoral tuvo que en su momento diferir las fechas originales para todas las elecciones que habían y sin embargo ahora, una vez, incluso hasta por petición propia del sector de la MUT, que pedía elecciones ya, ahí hay una demostración clara que se está dando después de la consulta que se ha hecho a través de los mecanismos pertinentes, se logra adelantar los procesos, pero no con la condición de adelantarlos como tal, sino es tratar de adecuar el calendario electoral que había para ya pautado, que como lo dije anteriormente, se había diferido, entonces ahora poner los tiempos reales para que se pueda organizar todo el poder electoral nuevamente. Acerca de las expectativas que hay en cuanto a lo que se presentó como oferta electoral de la Asamblea Nacional Constituyente, muchos candidatos en su campaña decían que la Asamblea Nacional Constituyente era la respuesta para la situación económica, política, social. ¿En cuánto tiempo se va a instrumentar esas respuestas? Y si usted considera que de manera sincera se va a poder satisfacer esa demanda que se generó entre los venezolanos con esa campaña. Mira, más que las expectativas, más que una oferta electoral, que como supimos esto fue una campaña muy atípica, más que ir en búsqueda de votos, fue en búsqueda de conciencia y el pueblo de esa manera respondió. El tema de la economía nacional es un tema que se enlaza con la globalización, es un tema mundial económico el que existe actualmente y sin embargo Venezuela no ha escapado. Ahí tenemos unas políticas acertadas que han ido poco a poco destrancando el juego económico de lo que tiene que ver. Tenemos un ejemplo claro, que es el Consejo Nacional de Economía Productiva, que ya tiene más de año y medio en ejercicio y poco a poco hemos venido con el tema de los nudos críticos, los cuellos de botella y se ha venido desencadenando una cantidad de soluciones que han venido dando respuesta. Ahora bien, si hay una incertidumbre, hay una inquietud por parte del pueblo en esperar resultados más inmediatos. Ya en los puntos que se están tocando dentro de la Asamblea Nacional Constituyente, por supuesto, uno de los más ahí es el tema económico que se está debatiendo. ¿La liberación del control de cambio es una posibilidad que tiene prevista la Asamblea Nacional Constituyente? Mira, dentro de lo que va a ser la Comisión de Economía y Finanzas se van a debatir todos los puntos. Vamos a ir en orden cronológico atacando, realmente tenemos un tema fuerte, que es el tema sobre todo del ajuste de los precios. Hay que ir en búsqueda de la evaluación real de estas estructuras de costos, con una economía sana, real, más que ir al tema de lo inducido, que ha sido sin duda alguna una afectación muy grave para lo que tiene que ver el consumidor final, que se le hace casi que difícil la adquisición de estos productos por los precios que están colocados en algunos anaqueles. Entonces, es atacar, ¿sabes? Ir ahí a profundidad, buscar esas estructuras de costo, ver qué es lo que está ocurriendo realmente. Ya por cuenta propia del sector empresarial que estamos haciendo vida allí, estamos haciendo los estudios con equipos de trabajo especializados, buscando cómo poder ir a un punto real. O sea, uno, el rescate de la confianza en el sector empresarial que pueda invertir, como el tema que se ha debatido mucho, el tema de la propiedad privada, definirlo realmente, aunque en el ejercicio del derecho
son irrenunciables los que tú puedas ya haber adquirido. La propiedad privada está garantizada completamente, pero hay que definir la forma de propiedad. Y en el marco de tanta incertidumbre y tantos escenarios que exponen el aislamiento económico del país, ¿cómo cautivar la confianza de esos inversionistas? No es que es solamente un tema de marco jurídico, ¿sabes? El sector empresarial, las encuestas y la información que hemos recibido de parte de ellos, todo está centrado en su seguridad jurídica, es lo que se está buscando. O sea, que realmente el empresario puede invertir y no se genere ese comentario malsano que ha venido ocurriendo de que después que tú logres establecer tu empresa con una capacidad suficiente de producción, el Estado quiera de alguna forma expropiarte. Eso no existe, eso no realmente queda descartado completamente y vamos en función de aclarar el punto. De manera autocrítica, ¿por qué piensa usted no funcionaron los decretos de emergencia económica que en su momento, cuando el presidente solicitaba la aprobación de estos ante la Asamblea Nacional, se vendían como la propuesta más sólida para dar una solución al tema económico nacional? ¿Qué pasó? Bueno, ahí difiero de la pregunta, ¿no? Porque no fue que no funcionaron, por el contrario, yo creo que si el presidente no toma esas medidas a nivel de vía de decreto por el espacio que no estaba ocupado por la Asamblea Nacional del entonces, que estaba en desacato, o que se encuentra en desacato, él a través del decreto tuvo que tomar esos decretos que se hicieron, y fíjate que ahí vimos cómo realmente se pudo avanzar. De resto, yo creo que la situación del país estuviera mucho más complicada, fuera mucho más inevitable lo que ocurrió, y sin embargo, a través de la vía de los decretos se logró avanzar, como te comenté anteriormente, sobre todo en el tema que tendría que ver con el Consejo Nacional de Economía, donde vimos que comenzaron a aparecer los productos, se comenzó a eliminar el desabastecimiento porque se creó un mercado paralelo perverso. Ahí hay una respuesta que hay que verla aunque no queramos, hay que verla porque los productos aparecieron ahora, que salieron a otros precios, bueno, ahora hay que ir allá a buscar qué realmente está pasando con el tema de la inflación. Vamos a revisar las preguntas de la audiencia. Joyver Pereira plantea: la constituyente, ¿en cuánto tiempo va a resolver la escasez de alimentos, de medicina y va a parar la inseguridad? Ya hablamos en la primera parte de este tema de los alimentos, la medicina y la inseguridad. ¿En cuánto tiempo? Está también establecido allí. Yo quiero que al pueblo venezolano pedirle coherencia y conciencia. Yo sé que hay mucha incertidumbre y mucha angustia porque vemos como un mecanismo que está destrozando la credibilidad en los sectores empresariales. Ahorita ya las cosas han cambiado, tenemos apenas 10 días que hemos iniciado las actividades, ya han visto las respuestas que hemos dado de manera inmediata y poco a poco vamos a ir, todo lleva un proceso de gestación y ahí tenemos que ir apuntando a ir sanando estas estructuras y sin duda alguna la parte de farmacológica está incluida. John de Rojas plantea: ¿en qué parte, en la parte económica que piensa hacer? Ya lo ha respondido, no son claros en las propuestas y dice: hemos visto más persecución que reconciliación. La Asamblea Nacional Constituyente, ¿cómo quiere pasar a la historia? ¿Como un instrumento de reconciliación o de persecución? Es una buena pregunta. Mira, más que todo ir a la recuperación de la confianza. Lo del tema de la persecución ha sido también muy mal manejado y dentro de lo que se pretende tener dentro de los puntos tiene que ver con el tema de la ley de precios justos. También hay que ir allá, pero hay que entender de que no es solamente el producto final, sino que el que lo produce, el empresario, el emprendedor, también tiene que ir enmarcado dentro de un marco de justicia para que él pueda realmente incentivarse a la producción. Entonces ahí vamos a buscar también el tema de poder garantizar materias primas, apalancamiento financiero y que permita entonces al empresariado recuperar esa confianza para poder seguir invirtiendo. Gerson Hernández, constituyente, gracias por estar con nosotros hoy en Entrevista Venevisión. Y gracias a ustedes también por habernos acompañado. Que tengan todos buenas tardes. Milagros. Así es, Endrina, buenas tardes para todos. Así concluye la presente emisión de Noticiero Venevisión. Recuerden, Noticiero Venevisión, Canal 4, reporta. Ustedes deciden. Feliz tarde para todos.